Bienvenidos a un nuevo episodio de El color de las primeras veces. Mi nombre es Daniela Zuluaga Hurtado, soy psicoterapeuta y amo profundamente mi oficio. Este podcast es una invitación para abrir la puerta de nuestra humanidad, para conectarnos con todo aquello que nos hace vulnerables, lo que sentimos, lo que pensamos, ya que así podemos mostrarnos tal y como somos. Y en esa medida poder conectar más con los otros y con nosotros mismos. Hola a todos, bueno, aquí estamos en un nuevo episodio de El color de las primeras veces. Hoy estamos con una invitada maravillosa. Esta mujer es increíble, es un ser humano bellísimo y además súper inteligente, brillante. Ella es L1 en economía en Francia, luego estudió negocios internacionales de la querida Universidad de Afit y trabajó como exportadora de cueros durante 9 años a países como Italia, Tailandia, Hong Kong, entre otros. Y hace 6 años se decide estudiar diseño en la experiencia de usuarios y pues está dedicada a eso y ha trabajado en diferentes empresas a nivel internacional. Laura, un gusto tenerte por acá. Muchas gracias, Dani. Qué bueno que estés aquí acompañándonos en este podcast hermoso y pues tener una presencia como la tuya es muy bello para aquí, para este espacio. Gracias, me siento súper honrada de la invitación. Tan hermosa. Entonces, bueno, pues como tú sabes, este podcast de una arranca con lo importante. Entonces, pues la primera pregunta es, ¿cuál ha sido tu primera vez más trascendental, más importante, la que más te ha forjado? Yo creo que la primera vez que más me ha forjado ha sido la primera vez que salí del país, que fue cuando me gradué del colegio. Me fui a estudiar economía a Francia y fue una experiencia como una decisión que tomé yo solita, que nadie, o sea, me guiaron en el colegio, pero finalmente yo me fui bien cerquita y terminé en el pueblo más chiquitito del sur de Francia estudiando una carrera que en realidad pues no amaba, pero así fue y así terminé por allá. Ok, qué interesante eso. Y como tú dices, bien terquita, o sea, la perseverancia se notó en ese momento significativamente. Absolutamente, a mí... Pues yo siempre tuve como un interés artístico en mi vida, me gustaba mucho dibujar, me gustaba mucho pintar y tenía un profe en esa época que me dijo, Laura, no, usted tiene que estudiar algo que le dé plata, no sea romántica, vivir del arte es muy difícil. Entonces yo le dije como, sí, tiene toda la razón. Al inicio quería estudiar como mercadeo, publicidad o algo así y estaba pensando ir a Bogotá. Y una tía me dijo como, Laura, ¿y qué vas a hacer después? ¿Cómo quieres hacer eso? ¿Y qué vas a estudiar después? Y yo, no, tía, pues eso, y después un máster en Francia. Y ella me dijo, pues, ¿y si se puede ir ya para Francia, por qué no se va allá? Y yo como, pues sí, me voy ya para Francia. Entonces me puse a buscar las carreras en Francia y o como yo entendí en ese momento, para ser como publicista o de mercadeo había que pasar primero por economía y gestión, 3 años. Entonces, por ahí me fui buscando y de alguna manera pensando que si me iba a una ciudad más pequeña iba a poder dominar el país más fácil. Okay. Entonces todos mis amigos se fueron a Toulouse, a Montpellier, a Lyon y yo terminé en Pau, que es un pedacito en los Pirineos. Ok, wow. ¿Y qué fue lo tan importante de esa vez que te fuiste a ese lugar tan pequeño? O sea, ¿qué pasó en ti y qué fue lo que te marcó? No, pasó todo. Yo siento que pues era la primera vez que salía del país. Primera vez que viajaba sola, primera vez que, pues bueno, eso, que iba a estudiar a otra ciudad. Entonces, pues fue como tirarse a enfrentarme conmigo misma así como de sopetón. E incluso toda la logística que conlleva y requiere tratar de instalarse en otro país también fue como, o en otro lugar incluso, pues porque uno cuando está viviendo con los papás, siempre en la casita, uno no tiene que pensar ni dónde va a vivir, ni cuánto le va a costar, ni, bueno,
todas las cosas alrededor de eso. Entonces fue como la primera vez de vida adulta, así como de sin ayuda de nadie, pues. Fue como, este es el presupuesto, mira a ver qué hace y que le vaya bien, mi amor. Entonces yo siento que me marcó mucho porque fue como encontrarme conmigo misma así como de una, y fue un golpetazo bastante fuerte, pues que siento yo para una niña muy pequeñita, pero finalmente, no, sí, 19 años es joven, es joven. Claro, claro. ¿Y cómo sientes tú que esa experiencia te hizo crecer? ¿Cómo en qué lo vas identificando o lo ves también cuando recuerdas ese momento? Pues yo siento que crecí demasiado porque, primero, fue como encontrarme eso con la responsabilidad del dinero, que eso yo creo que es uno de los aprendizajes más importantes que uno tiene que tener como persona y adulto en su vida, porque a mí mi papá me dio como una suma fija para toda mi estadía en Francia. Entonces es como, mira, aquí tiene esto, mira a ver cómo lo tasa. Entonces aprender primero cómo a manejar esos recursos. A manejar también como la energía, porque lo que pasó también fue que en este pueblo, como era tan pequeño, era una universidad pública, hubo paros todo el segundo semestre. Wow. Entonces yo iba un día y no volvía al otro. Y al otro volvía y volvía y se paraba. Entonces era como muchísimo tiempo libre, estudiando algo que no me gustaba, eso sí, conociendo gente nueva, entonces como que tratando de pegarme de la comunidad o de los otros estudiantes que están ahí internacionales. No había latinos, en el pueblo éramos 3 latinos, wow. Un peruano, un colombiano y yo. Entonces fue como encontrarme con diferentes culturas también y pues encontrarme con mis propias como emociones muy de frente. Entonces por eso creo que fue como tan significativo y que me hizo crecer tanto, ¿cierto? Como la responsabilidad es el conocerme con otras personas, aprender a conocer otras personas de otras culturas, aprenderme a la comida diferente, a otros lugares, bueno, el trabajo, Claro, claro. Y si tú recuerdas ese momento, ¿cuál es la emoción que sientes que más te aconteció? Tristeza. Sí. Fuerte, fuerte tristeza. Porque me fui a estudiar algo que no me gustaba de base, ¿cierto? Es como, ay, estoy siguiendo un camino y ese es el plan y de pronto es más fácil y porque puedo estar aquí, entonces así. Y estuve muy triste porque entonces estoy estudiando lo que no me gusta, que soy malísima, microeconomía no va a pasar. Y además entonces en un pueblo muy pequeño, sin un sistema de apoyo o gente como de tu cultura, ¿cierto? También como que enfrentarse en un lugar en el que no hay latinos o muy pocos latinos. Entonces, sí, yo creo que fue un momento bastante doloroso. Claro, es que cuando tú pues me cuentas esto y nos cuentas, es como, son varios elementos ahí confluyendo. Pues por un lado, pues salir del país, obviamente así tan de repente, y salir como de toda esa zona de comodidad en la que te encontrabas. Pero, y también pues para no dejarlo pasar, esta idea que te da este profesor de haz algo que te genere dinero y entonces tú vas a estudiar algo que no querías estudiar. Entonces llegas a un lugar súper chiquito con una cultura y una dinámica completamente distinta, algo que no querías hacer. Claro, es una desacomodación tremenda, pues la emoción que ahí suele aparecer es una gran tristeza. ¿Y cómo piloteaste esa tristeza? ¿Qué hiciste con eso? Bueno, al principio me acomodé como en ese momento estaba Messenger. Así. Revelar mucho la edad. Entonces, tenía un amigo aquí en Pereira que era muy, muy, muy amigo mío y siempre yo siento que me estaba como esperando al otro lado y hablábamos todo el día. Entonces eso me mantenía cerca, hablar con mis papás también y luego también empecé como a generar una relación muy cercana con la señora con la que estaba viviendo en ese momento, que es una señora pues mucho mayor que yo, pero un personaje súper interesante porque no tenía televisor en la casa, solo hacía radio, periódico, entonces era una persona como muy curiosa por el mundo y lo que estaba pasando, entonces
se interesó mucho por mi vida y por mi país y como por lo que estaba aprendiendo en la universidad. Entonces nos sentábamos en las noches a conversar y se nos daban las 3 de la mañana conversando. Entonces yo creo que lo que me ayudó como a pilotear esa tristeza fue como generar ese vínculo con ella y con otras amigas que luego conocí de cuenta de la universidad también. Claro. Es decir, como la red de apoyo te sostuvo, o sea, ese fue como el elemento que más te hizo estar tranquila y poder ir atravesando como toda esa desacomodación. Sí. Y con esa frase de ese profesor que es tan llamativa y que pues muchos la escuchamos alguna vez, aunque definitivamente yo creo todo lo contrario, pero que a muchos se los dicen, Sí. pues ¿qué pensabas mientras estabas allá como con toda esa tristeza y teniendo presente esa idea del profe? Pues yo siento que a mí esa frase se me quedó y se me ha quedado mucho tiempo. Ha sido una de esas difíciles de reescribir en mi vida, si te soy honesta. Pues como que eh, yo creo que lo que salió de ahí fue, bueno, si igual voy a sufrir o voy a tener que sufrir y estudiar algo que no me gusta por tener plata, pues prefiero hacerlo cerquita de mi casa. Que fue finalmente la decisión que tomé, porque negocios internacionales definitivamente tampoco era pues como la carrera que yo quisiera estudiar, pero por lo menos estoy en mi país, tengo mis comodidades y no me tengo que pues como renunciar a un montón de cosas mientras lo hago. Claro. O sea que esa misma idea también te llevó como a seguir una línea de, pues entonces voy a hacer esto, pero cerquita de quienes amo, porque esta soledad y esta lejanía pues no aplica. No aplica. No aplica. Ok. ¿Y cómo fue entonces estar no solo estudiando negocios, sino 9 años trabajando en algo en relación a esto? También cómo bajo esa idea. Eso fue otra época muy difícil, yo siento. Sí, porque era un negocio familiar, pues, y entonces es como cómo se depositan como todas las esperanzas de la familia en ti, porque lo que sí he sido siempre, y siento que de cuenta de ese viaje a Francia también, se me forjó y se me implantó más como el tema de la responsabilidad, como que para mí fue muy claro que la inestabilidad no es algo con lo que yo sea capaz de vivir. Entonces, cuando estuve en Francia y luego volver a hacer esto y trabajar de esto, es como que, bueno, si mi familia depende de esto y yo, pues también dependo de esto, pues metámosle. Pero en el fondo sintiendo una tristeza profunda y pensando siempre cómo le voy a decir a mi papá o cómo le voy a decir a mi familia que esto no es lo que quiero. Pero como ya me metí en esto, lo tengo que sacar adelante porque ya había parado una carrera inicial, entonces no puedo andar como desechando carreras, no podría. Claro, claro. Y entonces esto te lleva a tomar la decisión de estudiar diseño de experiencia del usuario, UX. De base no, de base yo quería estudiar ilustración, entonces yo me gradué de la universidad y ya me dediqué full tiempo a las exportaciones, un año larguito y ahí fue cuando, o sea, confirmé de base que muy bueno, o sea, es el negocio de la familia, nos dio a comer a todos, gracias infinitas, pero mi corazón y mi vida pedían otra cosa, pues como a gritos. Entonces cuando estaba allá me metí a un curso de ilustración digital en Medellín. Lo terminé, me encantó, me fascinó, pero pues siguiendo un poco también como el consejo de ese profe que me decía, como estudia algo que le dé plata y el arte se lo puede seguir haciendo por el lado. Entonces yo dije eso, bueno, estoy haciendo algo que me da plata en términos pues como generales y pues puedo estudiar ilustración, pero a mí me quedó como, soñando, pues me quedó como haciendo bullita el tema y después pues como de mis procesos y las cosas dije me voy para Canadá y me voy a estudiar ilustración y que pase lo que tenga que pasar y bueno, y finalmente no pasé porque para estudiar ilustración en la escuela en la que yo quería estudiar pues tenía que tener un nivel muy alto, que yo no tenía claramente, pero entonces pasé a Fundamentos de Arte y ahí conocí de cuenta de un amigo el UX. Okay. Yo quiero hacer aquí como un alto, ¿cierto? Porque pues con todo esto que nos cuentas, que obviamente es una historia que no es fácil, ¿cierto? Porque también es como ese deseo a veces de nosotros de seguir como unos legados y como unos mandatos a veces sociales, a veces familiares, de lo que se supone que uno debería hacer
y de lo que es como correcto y más productivo, pero cuando hacemos eso a veces nos alejamos de eso que en nuestro corazón anhelamos y deseamos. Y cuando no somos como fieles a veces a eso, pero porque no sabemos también cómo qué hacer, porque uno a veces no sabe cuál es el camino que uno tiene que tomar, uno piensa que eso es lo que uno debería hacer, pero con el paso del tiempo y de los años es como si eso pasara como una cuenta, ¿cierto? Como que se va reflejando también en las emociones, esta tristeza que nos narras, que además yo aquí siento, ¿cierto? Ay, me pongo triste yo también. Es como esa cuenta, ¿cierto? De, hey, aquí hay algo que no está bien, aquí hay algo que hay que cambiar, aquí hay algo que requiere moverse y transformarse. Y yo creo que ahí las emociones cumplen ese papel como de ser esas mensajeras internas, de decirnos, hay algo que transformar. Tú, Lau, cuando observas como toda esta historia y hoy que nos la estás contando, ¿tú cómo sientes como todo eso al verlo como en perspectiva? Yo, yo siento que para mí fue muy difícil y como dices, como que escuchar esas emociones era como un reto, ¿cierto? Como, no, yo no debería estar sintiendo esto, que desagradecida porque tengo todo, tengo una familia, tengo un sistema de apoyo, tengo un negocio familiar que es como, es tuyo, y yo queriéndome ir a hacer otras cosas, pues como que se siente como un, ¿cómo se llama esto? Como un betrayal, perdón el Spanish. Sí, como Sí, como una traición. una traición, gracias, como una traición como al sistema familiar, pero por más que yo sienta agradecimiento y orgullo de venir de ahí, mi alma pedía otra cosa completamente diferente. Entonces como que yo siento que de cuenta de esos también como de esas cosas ya hoy en día, cuando empiezo a sentir como emociones de tristeza o como que ya no me hallo en lo que estoy haciendo, una compañía, un trabajo, una casa, un lugar, yo actúo inmediatamente, pues no, pues trato de ser, obviamente pues no impulsiva, pero como de diseccionar el panorama y entender como, bueno, aquí no nos vamos a quedar porque ya lo hice una vez, ya cambié, ya me fui contra todo lo que se suponía que era el deber ser y salí viva de la situación, lo puedo volver a hacer. Wow, qué lindo. Pues ese fue un aprendizaje grandísimo que dejó todo esto. Yo creo que si bien duele mucho cuando sentimos que traicionamos a quienes amamos, porque es como la sensación que uno tiene, aún y uno no estándolo haciendo, ¿cierto? Porque pues es el camino y la individualidad, uno también tiene la posibilidad de elegir el camino que uno quiere construir y caminar. Pero si bien duele como esa sensación, pues duele mucho más uno traicionarse a uno mismo, ¿cierto? Esa es una sensación como que cuando uno la vive y la tiene, porque creo que todos hemos pasado por ahí, uno dice, pues yo esto no lo quiero repetir, ¿cierto? O sea, Sí, no. no, duele un montón. Y con base a eso, obviamente con este aprendizaje tan bello que deja esto para ti, ¿qué otras como áreas de tu vida, así como mágicamente, porque obviamente es a partir de toda esta experiencia de Sí. aprendizaje, se movieron y mejoraron en tu vida? Yo siento que como sobre todo como mi autopercepción, como que obviamente a veces me olvida, pero Eso se olvidó. sí, sí, obviamente, pero es como a veces cuando miro para atrás yo digo, pucha, qué tesa, pues como qué culicagada y qué terca, pero lo saca adelante, pues, o sea, usted rebuscadora, las soluciones están en las, no es sino como ponerse un poquito juiciosa con eso, entonces como que de ahí es de donde yo a veces me pego cuando me estoy sintiendo mal para darme como, hacerme barras, pues. También siento que, pues yo no sé si es un coso colateral, pero yo siento que es como la independencia, como ser una mujer independiente. Yo siento que eso es como algo positivo que llegó de cuenta de esa experiencia, es aprender a yo hacerme cargo de mí misma, no depender de nadie, de estar bien y sí, como de buscar como mi camino ya sin pensar mucho pues como las otras personas o es que me desacomodo o bueno,
estas cositas así, no sé. Claro, claro. Y además de esto, cuando tú pues obviamente nos cuentas como si hay alguna compañía, alguna situación, un trabajo, algo que te genera molestia o malestar, tú dices, no, yo esto no lo quiero hacer. O sea, también el convertirte en esa mujer independiente y con tanta autonomía también te permite como seleccionar qué quieres y qué no. Cierto, que decides tener y que definitivamente quieres dejar. Entonces, wow, qué hermoso eso. Lau, con todas estas cosas tan interesantes y bellas que nos cuentas, porque son experiencias que a uno lo marcan un montón, ¿sí? Si tú te pudieras preguntar en este momento, además de esto que nos hablas de la independencia, ¿en qué mujer te has convertido con todos estos años de experiencia laboral, estos cambios, porque han habido cambios, buscando tú precisamente como eso que te dicta tu corazón? ¿Qué nos respondes? ¿En qué mujer te has convertido? Yo creo que yo me he convertido en una mujer resiliente, Ok. sobre todas las, como sobre todo, pues además de la independencia, ¿no? Como, pero sobre todo es la resiliencia, pues sí, no sé. Sí, yo creo que ese es como La palabra. la palabra. Sí, la palabra. ¿Y cómo defines tú la resiliencia? Esa capacidad de reinventarme con cada uno de los pasos, porque yo siento que mi vida, pues, o el tema de mi vida es la reinvención y el empezar de cero, pero en estos días estaba viendo que uno nunca está empezando de cero porque finalmente cada una de las cositas que uno hizo en su vida le da como otra cartica, otra herramienta para enfrentarse al siguiente paso. Entonces, cuando me ha tocado empezar, porque recién incluso, pues, o sea, estoy saliendo de otra reinvención. Yo en algún punto también cambié el diseño o tuve una breve pausa del diseño para irme a estudiar, a trabajar en una empresa, pues, como de biología. Claro. Lo vamos a intentar. Sí, Nos sí, fue sí. bien, no nos fue mal. Sí, sí, sí. Pero no, yo siento que fue muy bueno y fue como reconectar con otros valores míos, pero volver a empezar eso como... Y con ganas, pues, como que siempre se puede. Wow. Claro, y es que finalmente nosotros tenemos como infinitas búsquedas, ¿cierto? Y creo que esto de, bueno, voy a intentarlo, voy a conocer esto, me gustó, no me gustó mucho, ok, pues quiero entonces permitirme algo más, como hacer estos caminos y como tú dices, reinventarte y porque nunca se empieza de cero. Estoy totalmente de acuerdo contigo, es pues tener como esas ganas para hacerlo, porque a veces uno se queda mucho tiempo en un lugar donde uno no quiere estar, pero el tener la capacidad de ver lo que uno quiere y lo que no, y elegir un nuevo camino, pues qué bello, y además hacerlo como también desde esa sensación de lo puedo hacer, soy capaz de hacerlo, y lo hago pues como con toda, como tú dices, como la actitud y también como la fuerza para ello, ¿sí? Entonces, qué linda esa palabra resiliencia. Lau, como tú sabes, pues este podcast habla un montón de la vulnerabilidad, ¿cierto? Porque también es cómo la vulnerabilidad nos conecta con otros, nos hace sentir pues humanos, nos hace sensibles y potencializa el cambio de manera significativa. Y partiendo de eso, pues viendo todas estas situaciones donde fuiste muy vulnerable, tú te sentiste vulnerable. Claro. ¿Cómo tú crees que ahí la vulnerabilidad tuvo un papel positivo para ti? Eh, yo siento que cuando fui vulnerable, sobre todo, pues eso me hace pensar como en conversaciones que tenía con algunos primos cuando les hablaba como de, hey, no me estoy sintiendo bien, de pronto quiero cambiar, como... Y encontrar en ellos ese feedback positivo de, hey, tú sí puedes, hey, es que si eso te llama, hazle para adelante que está sostenida, o sea, no va a pasar nada malo. Como que yo siento que haberme abierto pues a hablar pues con otras personas y contarles lo que me estaba pasando fue bonito porque me encontré con un sistema de apoyo muy lindo pues como y con esas personas que sirven de reflejo cuando uno no se ve, no es capaz de verse y lo que es uno capaz de hacer. Entonces es como, yo creo que muy lindo. Claro, claro, son como un apoyo, pero al mismo tiempo como un refuerzo de lo capaz que eres, ¿cierto? De lo que uno puede ser.
Y yo supongo que después de esas experiencias los lazos se fortalecieron un montón también. Claro, claro, pues y a pesar de que uno no hable mucho con ellos, pues o esté como en conversaciones constantes, yo siento que a partir de abrir ese espacio, ese canal de comunicación en el que hablas de tus vulnerabilidades, lo que te duele, a lo que temes, pues la relación se profundiza un montón, porque la otra persona también se siente segura de compartir sus propias inseguridades, sus miedos, o lo que está planeando hacer, o como por qué no lo ha hecho. Entonces siento que ha sido muy, muy valioso. Qué bonito, claro, claro. Y otra pregunta como muy importante que aparece acá, ¿cierto? Es como, ¿cuál es la idea, digamos, en la última década de tu vida o la creencia como que más ha reestructurado tu vida? La creencia que más ha reestructurado mi vida. Sí. Bruto. Qué pregunta tan difícil, Daniela. Sí, porque es que son muchas experiencias, tiene que Claro. haber así, pues son ideas que van cambiando la forma de ver el mundo, ¿sí? De que uno también se vea a uno mismo, vea al mundo, como esas ideas de gran cambio. Yo siento que una idea que yo he tenido desde hace mucho tiempo, bueno, es esta, así como que a mí me dieron un set de cartas para jugar. Y entonces es como yo optimizo ese juego para hacer lo mejor de mi vida. Entonces siempre es como reanalizando y reestudiando qué es lo que tengo, qué es lo que no tengo y qué decisiones puedo tomar en un futuro sin... Y yo siento que, o la idea pues como que más está presente en mi vida es que no hay un apego ni por carreras, ni por títulos, ni por cosas, poquito por personas. Sí, claro, normal. Poquito por personas. Pero eso, como dejando o tratando de dejar de lado los apegos para poder como seguir un camino o el camino que yo sienta que es el que debo seguir en un momento pues como determinado de mi vida. Yo siento que esa es como la idea, Claro. más o menos por ahí. Y con esto que me dices, pues pienso como dos cosas, ¿cierto? Y con todo lo que nos has contado, y es, por un lado, como el ser fiel a uno mismo, ¿cierto? Y, y obviamente con esto, pues seleccionar eso que uno quiere y que definitivamente no. Y por otro lado, como la posibilidad de siempre poder volver a empezar, ¿cierto? Son como dos ideas muy fuertes en esto que nos cuentas y que es muy bello porque además uno le tiene mucho miedo a volver a empezar y tú has empezado muchas veces y mira todo lo que has hecho en esas veces que has empezado y que siempre es un camino de autoconocimiento finalmente para uno. Entonces, claro, es muy bello ver todo esto así. Lau, pasemos a esta parte interesante del podcast. Pasemos. Esto es un podcast que mueve muchas emociones. Sí, sí, sí. Sí, uno pasa por todos los estados. Yo aquí siento también un montón de cosas, no creas. Okay. Estoy lista y preparada. Lista y preparada. Lista y Muy preparada. bien, muy bien. Lau, si tú pudieses darle un consejo a alguien, ¿qué consejo le darías? Yo creo que más que un consejo, estas son unas palabras que le dijo mi abuelo a mi papá hace muchísimos años y que yo me repito constantemente. Serás el árbitro de tu propio destino. Para mí, esas palabras, pues o como las interpretamos en mi casa, es como en su vida pasa lo que usted quiera y usted está dispuesto a que pase. Y usted también las mide con su propia vara, pues si fueron buenas o malas, es usted el que decide como qué cosmovisión o pues como qué filtro le pone a esa experiencia y también es usted el que decide si eso pasa o no pasa. Entonces yo siento que es como, sí, como tener esas palabras al frente, pues como en cualquier toma de decisiones o en el día a día, pues en general. Claro, wow. Y a propósito del consejo y de esto que nos dices, porque es uno también hacerse muy responsable de los actos propios, ¿cierto? Como, pues, es como esta frase budista que dice, el presente es la consecuencia de las decisiones pasadas, ¿cierto? Y el futuro será la consecuencia de las decisiones presentes. Es como, son las decisiones de uno, ¿sí? Y a propósito de consejos y con este que nos das, que es como
de hacerse uno muy responsable, ¿cierto? Ser muy consciente. ¿Tú qué opinas del consejo que te dio tu profesor? O sea, ¿tú qué le dirías a la gente que recibe aún ese consejo? Pues es que yo siento que, y era justo lo que estaba pensando, que me lo preguntas, es como que yo le daría culpas o le diría como, ay, mal consejo, no, o sea, sí es un mal consejo, yo siento que es un mal consejo, pero más mala yo que lo tomé, ¿sí me entiendes? Finalmente, si yo hubiera sido una niña, yo siento que es una niña, como un poquito más segura de mis decisiones, un poquito incluso más cerca, me hubiera ido por lo que de verdad decía mi corazón que tenía que hacer. Ahora, yo siento que también hay muchas personas que no pueden seguir ese consejo, pues como que, o sea, quiero ser consciente, pues como que no todo el mundo tiene las opciones. Entonces, pues, el consejo, la otra parte del consejo que me dio mi profe es como que usted puede mantener el arte muy cerquita de usted, pues ese sería el otro consejo, como la contraparte de ese consejo que yo daría. Es como si lo estás haciendo por dinero, pues por lo menos trata de mantener eso que te hace feliz muy cerquita de tu vida en la manera de lo posible. ¿Para qué? Ahí llegó mamá. Ahí llegó mamá. Claro. Pues para que mantengas un poquito de equilibrio y ya cuando finalmente pues tengas la posibilidad, pues te dediques a lo que de verdad te gusta tiempo completo. Claro, claro. Sí, ese consejo, pues bueno, decir que es malo o bueno, ¿cierto? Pues no, es un consejo, ¿cierto? También decir que tú eres mala o buena, por eso no, No. tampoco. Es un consejo que pues uno todavía escucha un montón, ¿cierto? Y a mí me parece interesante como hacerle zoom a esto porque si bien es cierto, hay personas que tienen unas condiciones supremamente difíciles y complejas, la idea, ya sea el camino que uno elija, es que esas decisiones puedan irlo a uno acercando a eso que uno quiere, ¿cierto? O a esos anhelos. Hay a veces que hacer caminos más largos o tramos más largos para llegar ahí, ¿cierto? Pero no tener olvidado eso, como tú dices, eso que a uno lo hace feliz o que le alimenta el alma, tenerlo cerquita del corazón, hacerlo e ir buscando la forma de llegar a él, porque finalmente ahí es donde también uno se siente feliz, ¿cierto? Sí. Entonces sí, es importante como hacer un alto porque uno escucha eso un montón. Un montón todavía. Pues incluso yo todavía me siento a veces que el diseño me gusta un montón, pero a veces digo, ¿será que yo tomé esta decisión por el dinero que hay detrás o porque de verdad me gusta solucionar estas cosas? Entonces en este momento me encuentro preguntándome eso. Posiblemente haya una reinvención, posiblemente no, ya veremos. Posiblemente siempre se puede volver a empezar. Siempre se puede volver a empezar, exacto. Ok, bien, bien. Y partiendo de esto, Lau, segunda pregunta importante y es, ¿para ti qué es la paz mental? Para mí la paz mental es no tener como pensamientos intrusivos en la cabeza. Okay. Pues como estar en el aquí y ahora. Yo siento que ese es sí. Porque pues yo como soy una persona, por ejemplo, ansiosa, he tenido depresión, yo he estado muy no en paz en mi mente. Pero recién ya la encuentro y veo que es como eso, como estar aquí y ahora, no tiene que ser siempre en agradecimiento y positividad tóxica, no, como tranquila, estoy bien, estoy sintiéndome segura en el espacio en el que estoy y si no me visitan, pues como pensamientos intrusivos. Y en esa medida, pues algo que posibilite un montón, ¿cierto? Como esa paz mental, que no hayan esos pensamientos, ¿para ti qué sería? ¿Cómo es el límite? Sí, para mí, pues primero terapia. Bien. Semanal, terapia semanal juiciosamente. Sí. Yo siento también que a mí vi un libro que me ayudó un montón, ya no me acuerdo cómo se llama, Feeling Good, de un doctor pues que decía como que los seres humanos tenemos 10 distorsiones cognitivas, entonces como que lo que me ha ayudado es como pensar en cuál de estas distorsiones cognitivas estoy cayendo, entonces como tratar de
abstraerme de mis pensamientos y ser capaz de cuestionarlos. Eso es lo que me ha ayudado como a volver como a la paz mental un poco. Pero pues no es muy fácil. No, pero eso es muy psicológico, es una Sí. técnica psicológica muy valiosa. 10 puntos en psicología. 10 puntos en psicología. Sí, esto que dices de los pensamientos intrusivos, bueno, es que es el síntoma de la modernidad, ¿cierto? Como este bucle de pensamientos, como los pensamientos negativos repetitivos, porque si uno ve son como los mismos pensamientos, ¿cierto? Y que pues no solo pues, te pasan a ti o te han pasado, sino que esto es súper común. Incluso en varios estudios y metaanálisis se refería pues que el 98% de la población pues de la cultura occidental ha tenido alguna vez algún síntoma de ansiedad o depresión. O sea, todos, ¿cierto? Todos. Todos hemos pasado por ahí, ¿cierto? Y dentro de la psicología y algo que me parece súper bello como referirlo, porque tú dices además como para ti la paz mental es estar en el presente, ¿cierto? Como que esos pensamientos no nos visiten. Y dentro de la psicología se dice, bueno, desde un enfoque específico, que pues realmente eliminar los pensamientos y más los negativos completamente, pues está bien difícil, ¿cierto? Que lo importante o lo que corresponde hacer es nosotros como dirigir nuestra atención hacia lo realmente valioso en nuestra vida, ¿cierto? Y con base a eso valioso, como uno ir tomando decisiones más allá de los pensamientos. Es como cuando uno está, no sé, en un puente con muchísimos carros, pero alguien se acerca a decirte algo súper importante. Es muy loco, pero uno casi que enmudece el espacio y uno solo se dirige a esa persona que te está hablando, pero es porque tu atención está puesta ahí. Y ocurre lo mismo con la mente, o sea, no es como que los pensamientos se vayan, sino que ponemos la atención en lo importante, ¿sí? Y vamos dirigiendo nuestras acciones a eso. Entonces, pues sí es valioso estar presente, como cómo intento yo mantenerme aquí y ahora, aún y con a veces esos pensamientos hablándonos, porque nos pasa todo el tiempo. Sí, esa definición de paz mental es muy bella. ¿Qué ibas a decir? No, Cuenta. eso, muy lindo. Ok, bien. Y Lau, pues esta pregunta que es siempre como muy linda y es, ¿qué le entregarías al mundo antes de morir? Si pudieras entregarle algo al mundo. Oye, esa pregunta me parece tan difícil porque ¿qué le voy a entregar? Como un legado, o sea, como un legado como persona, como, no sé. No sé, o sea, se me ocurre como, bueno, si alguien, no sé, como si alguien, si quiere llevar algo de mí, Sí. que sea como la curiosidad. Yo siento que ese sería algo que yo quisiera regalarle a todo el mundo, como que se abra un poquito a curiosear, pero Eso está hermoso. sí, bueno, sí, la curiosidad. La curiosidad. Pues sería entregar una cajita de curiosidad a las personas. Sí. ¿Qué hace que la curiosidad sea tan importante para ti? Porque yo siento que de cuenta de la curiosidad yo he podido conocer y he podido aprender un montón de cosas. De culturas, sobre las otras personas, ¿cierto? Como entender un poco cómo piensan de verdad, cómo ve, pero de dónde viene esa creencia o a conocer sabores, por ejemplo, viajando, pues como que la gente usualmente es como, ¡ay, qué miedo eso! No, pruébeselo, usted no sabe qué maravilla, con qué maravilla lo va a sorprender, con qué cosa fea también, porque me ha pasado, obviamente, pero en general es como conectarse con el otro. Yo siento que la curiosidad te permite conectarte con pues, con las otras personas desde un punto como más profundo. Es que es abrirte al mundo, ¿no? A las experiencias, a las personas, a conocer. Claro, es no perder la capacidad de asombro también, como asombrarse uno con la vida. Exacto. Y estar abierto a. Eso es un regalo muy lindo. Yo siempre generosa. Yo siempre generosa, no le digo, bendito Dios, pero sí, estoy de acuerdo con la afirmación. Y Lau, obviamente con todo lo que nos has contado, ¿sí? Sí. Y viendo que esta entrevista pues ha movido un montón de emociones,
¿Cierto que sí? Sí, sí, claramente. Sí. Confirmo. Confirmo. ¿Tú cómo quisieras ser recordada por tus seres amados? Eh, sí, yo... Si son preguntas. Al punto. No, yo quisiera ser recordada como una persona, pues eso, curiosa, resiliente definitivamente, creativa y alegre. Qué lindos esos adjetivos, esas cualidades. Y de estos que nos nombras, si pudieras elegir uno, ¿cuál elegirías? Yo creo que la resiliencia, porque siento que esa es como la que da más ejemplo. Como que cuando yo me encuentro con personas que están teniendo como un proceso similar al mío, o que han pasado como que "Hey, estoy trabajando con la familia, pero estoy hasta aquí, o estoy haciendo algo que no me gusta, pero no veo la salida", a mí me gustaría que las personas vieran, o sea, vieran mi historia y dijeran como, pues, si ella pudo, obviamente yo también puedo. Qué hermoso. Lau, tú nos has dicho un montón de cosas muy hermosas, ¿cierto? Y obviamente hay unos puntos pues dolorosos y difíciles para ti en medio de toda esta historia. Además de este consejo que tú nos das, que es cierto que le dio tu abuelo a tu papá, tú con base a tu propia experiencia y a todo esto, además de esto que nos dices de quiero ser recordada como una mujer resiliente, ¿cierto? Que el que vea mi historia diga, pues si ella pudo, yo también puedo. ¿Tú qué consejo darías a partir de tu experiencia? Yo creo que yo daría, sí, él siempre se puede, como siempre se puede. Qué hermoso es. Sí, siempre se puede. Y no es fácil reconocer eso. No. Uno a veces siente que no va a poder. Fue pucha. Sí. Pues yo en este momento lo siento, pero yo sé dentro de mí que aquí hay algo que sí lo puede hacer. Entonces como que tengo que brincarme a mí misma, pues mi propia barrera y hacerlo, porque ya lo he hecho muchas veces. Entonces, ¿por qué esta vez no habría de hacerlo? Y si no se da también, docilidad, pues como que por ahí no era. Ok, docilidad. Claro. Bueno, siempre se puede. Siempre se puede. Sí. Y también siempre se puede volver a empezar. Siempre se puede volver a empezar. Claro que sí. Lau, si bien tú nos cuentas esta primera experiencia que es como ese hito desde el cual haces como el antes y después y fue cuando te fuiste de tu casa, del país, ¿cierto? Pues la pregunta final es ¿qué color le pondrías a la primera vez? Y yo digo, ¿será que esa quiere tomarla como la primera vez? ¿O habrá otra primera vez en medio de todas estas primeras veces? No, sí, esa es la primera vez. Esa es la primera vez. ¿Qué color le ponemos a esa experiencia? Yo creo que le pongo azul. ¿Por qué? Porque es el color de la tristeza. Pero es un color muy lindo, porque también es el color del cielo. ¡Ay, qué hermosa y triste respuesta! Sí. Claro, sí. Fue una experiencia súper triste. Sí, fue fuerte, fue fuerte. Pero la sobrevivimos, aquí estamos. La sobrevivimos. Y yo creo que también como para ir concluyendo este episodio, pues por un lado, qué importante nosotros de verdad escuchar cuando sentimos esa tristeza tan profunda ante las decisiones que tomamos, porque hay decisiones que nos mueven mucho y si la respuesta ante esas decisiones es de tristeza, definitivamente hay que detenerse y hay que revisar qué es lo que uno está haciendo. Y probablemente hay una probabilidad muy alta de que esa emoción esté pidiendo es cambio, ¿cierto? Como que hay algo que hay que transformar. Me pasó algo así hace poco, pues, como la ñapita de la primera vez. Sí. Que hace 2 años hace un tiempo, cuando fui a Canadá la primera vez, yo dije, este es mi país, tengo que vivir acá, yo tengo que hacerme residente, bueno. No se me daba, finalmente hace 2 años acumulé ya todos los papeles, la experiencia, los puntos, apliqué, me fui, dejé todo de lado
Y cuando llegó la respuesta del Estado canadiense, como bienvenida Laura, presente ya todas las pruebas de que eso que usted está diciendo es real, la tristeza que yo sentí en mi corazón fue la más profunda de mi vida. Yo no, en lugar de sentir una emoción, una alegría por lo que estaba pasando, y se hizo realidad mi sueño, por el contrario fue todo mal. Y ahí yo supe, aquí no es, aquí no es. Y volví a empacar mis maletas y aquí vine a dar. Otra vez, Otra claro, vez. decidiste regresar. Wow, esa yo creo que era la evaluación de, bueno, veamos si aprendimos a ser fieles a nosotros mismos. Y wow, mira, tomas Sí. una decisión que no es fácil, porque pues uno ante verse ya con todo allá de esta magnitud, uno dice, no, pues quedémonos. Pero era volver como a renunciar a ti de alguna manera. Absolutamente. Claro, y qué importante que hayas escuchado tu corazón. Yo creo que entonces también una conclusión importante es, pues hay que escucharse a uno mismo y escuchar el corazón. Y lo hemos hablado en algún momento, como el cuerpo nunca miente, ¿cierto? Y si aparecen emociones en nosotros o sensaciones en el cuerpo, como que hay que prestarles atención, porque ahí nos está comunicando pues nuestra parte más intuitiva y profunda, realmente lo que queremos y lo que no. Y aplica para todo. Para todo. ¿Cierto? Totalmente. Entonces, qué importante todo esto que nos dejas y nos regalas y ese color, ¿sí? Que es triste, es como bittersweet, ¿cierto? Agridulce también, porque pues es la tristeza, pero también el cielo azulito tan bello, tan hermoso, es como, pues que todo eso deja un aprendizaje muy grande para la vida. Sí. Es como... La esperanza, también lo lindo, te hace feliz un poco ver el cielo azul. Exactamente, exacto. Laura, muchas gracias. Gracias a ti, Dani. Qué gusto haberte tenido por acá. Qué gusto estar aquí contigo. Gracias.